Capítulo 7. Los investigadores determinarían posteriormente, a partir del análisis detallado de las interrupciones de la red, que la cadena de explosiones sincronizadas que afectaron a Six Lasers, Uriah, Polyhex, Stanix, Blaster City y múltiples lugares en los cañones sónicos tuvieron lugar con menos de un ciclo de diferencia entre ellas. Está claro que estos ataques se llevaron a cabo bajo las órdenes del gladiador y líder de la banda criminal que se hace llamar Megatron, declaró el alto consejero Halogen, mientras el resto del consejo observaba. Halogen era el miembro de mayor antigüedad del consejo. Su distrito abarcaba Blaster City, incluyendo la totalidad de las Tierras Malas. Desde hace un tiempo que cualquier cybertroniano pudiese recordar, había intentado unir la meseta Hydrax y su lucrativo puerto espacial a su distrito. Por esta razón, algunos cybertronianos no creían nada de lo que decía, partiendo de la base de que dirigía cualquier tema de la agenda hacia ese tema. En Blaster City, una fábrica de armamento llenó un cañón de acero. Sus chimeneas y salidas de humo estaban al nivel del suelo. Una vez que las materias primas fueron extraídas del cañón, la fábrica fue construida en el espacio que quedó vacío. Cuando la bomba estalló, junto a un depósito de combustible de plasma para las antorchas usadas en la construcción de armas y cargadores altamente resistentes al calor, los observatorios en la base lunar 1 y 2 registraron una potente luz que dejó en blanco momentáneamente las lentes que tenían enfocadas a esa zona de Cybertron. Desde el suelo, parecía como una columna de energía hubiera entrado en erupción desde el cañón, alcanzando el cielo y expandiéndose en una nube de luz y calor. Pedazos de desechos tan pequeños como la carcasa de una unión y tan grandes como una estación de refrigeración que hasta el momento evacuaban el calor de un reactor de fusión pequeño, cayeron sobre los terrenos de las Tierras Malas, y los desafortunados cybertronianos que trabajaban o simplemente pasaban por allí fueron alcanzados por una lluvia de desechos. En Blaster City, las chispas eran baratas. Nadie se preocupaba por la vida o la muerte, y nadie nunca supo cuántos cybertronianos desaparecieron cuando la fábrica de armamento se evaporó. La gente que lo vio lo supo al instante. Las milicias del Consejo de Cybertron habían perdido una fuente importante de munición. Cuando Megatron se enteró de los ataques, Orion Pax estaba hablando con él en un enlace seguro de la red. Orion Pax lo había probado utilizando los aparatos que tenían disponibles en la sala de registros. Y luego Megatron puso a Soundwave a trabajar, añadiendo más capas de seguridad. Si alguna vez necesitas esconder algo, o necesitas que desaparezca, Soundwave es tu bot, dijo Megatron. Lo tendré en cuenta, dijo Orion Pax, justo cuando informes acerca de las explosiones empezaron a circular por la red. Por la chispa suprema, dijo. ¿Qué está pasando? En la videoconferencia, vio cómo Megatron registraba lo sucedido también. Después volvió al enlace. Orion Pax, dijo. Es hora de hablar. Cybertron debe saber que así no es como nuestro movimiento debe actuar. Estás en Iacon ahora mismo, ¿correcto? Orion Pax asintió. Bien. Necesito un canal abierto. Uno que no pueda ser interrumpido. Necesito que llegue a todas las clases y directamente al consejo. ¿Puedes hacerlo? Incluso mientras Megatron hablaba, Orion Pax construía los parámetros necesarios. Legalmente esta tarea pertenecía a una de las clases de programadores, no a su propia clase. Pero Orion Pax se estaba dando cuenta de lo que sus acciones significaban para su existencia dentro del sistema de clases. Hecho, dijo y abrió un enlace para Megatron. Entonces Orion Pax observó, por primera vez, cómo Megatron salió de las sombras y entró en la conciencia pública de Cybertron.
No tengo nada que ver con estos ataques, pero no niego la posibilidad de que los cybertronianos que lo han realizado se inspiren en parte en mi creencia de que todos los cybertronianos tienen el derecho a la libre determinación. Megatron hizo un barrido con su poderoso brazo sobre la multitud reunida, señalando una sección entre clases y ocupaciones. Me da pena la pérdida de vidas, pero ¿cuántos de ellos obtuvieron el placer al verme pelear por mi vida en las fosas de Kaon? ¿Cuántos otros cybertronianos murieron por su placer? Ahora, esos cybertronianos cuyas vidas fueron un placer, les están diciendo que reclaman sus vidas. Ningún cybertroniano debería decirle a otro cybertroniano qué puede o qué no puede hacer. Megatron tenía bajo control a una red mucho más grande de lo que Orion Pax había entendido. Era una situación que no esperaba. ¿Había Megatron coreografiado todo porque Orion Pax estaba en Kaon, en el territorio de Megatron, para que fuese testigo desde adentro? Yo soy Megatron. Dirijo a todos aquellos que eligen seguirme y repudio a todos los que llevan a cabo estos actos despreciables en mi nombre. Yo no peleo con bombas, sino con lógica. No creo en los asesinatos, pero sí en la lucha de ideas. Que si los culpables de este ataque sientan todo el peso de la justicia cybertroniana, que así sea. Megatron se acercó. Su rostro llenaba la pantalla y su expresión se tornó fría y amenazadora. Si los encuentro primero, mi justicia será más rápida y definitiva. Se decía que los cañones sónicos, según algunos de los más piadosos y conservadores cybertronianos, eran los oídos de Primus, su forma de estar al tanto de los eventos que sucediesen en el universo que sus creaciones habitaban. Corría el rumor de que instalado en estos cañones se encontraba el gran ordenador Vector Sigma, a pesar de que hace muchos ciclos orbitales que ningún cybertroniano tenía contacto con él. La mayoría ni siquiera sabía ciencia cierta si seguía vivo o si había existido alguna vez. Una serie de explosiones afectaron a la terminal noroeste de los cañones, donde, según la leyenda, una vez existió una antigua entrada a la interfaz de Vector Sigma. Nadie, inicialmente, puede estar seguro de que si fue un intento de encerrar al venerable ordenador o de forzar una entrada a través de las paredes del cañón. En otras palabras, ¿estaba alguien intentando destruir a Vector Sigma o acceder a él? ¿O qué otra cosa podría estar dentro de los cañones sónicos que solo una bomba pudiese revelar? En el caos que siguió las explosiones, todas las posibilidades estaban sobre la mesa. Incluso aquellos que sabían que Vector Sigma se encontraba en una expansión en el subsuelo de Ayakon escucharon con atención las teorías conspiratorias. A través de la red, las clases altas se alzaban con tono indignado. ¿No había nada sagrado? ¿Qué deseaba esta escoria para atacar los fundamentos que hicieron que Cybertron fuese Cybertron? Megatron, dijeron. Él estaba detrás de todo esto. No había duda de ello. Hemos escuchado suficiente de él para saberlo. El Consejo debe hacer algo. Megatron debería estar en prisión. Lo siguiente que destruirá serán los museos o la sala de registros. O tal vez, todos estaríamos mejor si él estuviese muerto. Orion Pax no pudo aguantar más tiempo. Hackeó los medios de comunicación usando un código de prioridad desde la sala de registros. Soy Orion Pax, Dijo. Soy un minero de datos en la sala de registros en Ayakon, trabajando para el mismísimo Alpha Trion, y estoy aquí para dar testimonio de que Megatron no es culpable de lo que está pasando. Los canales de información a su alrededor explotaron con diferentes reacciones. En ese instante, Orion Pax dejó atrás su antigua existencia como archivista de datos y fue reconstruido como un bandido, terrorista,
revolucionario, excéntrico. Lo que escuchó y vio en esas reacciones, antes de que le ordenara a la red el aislar y concentrarse en las líneas de comunicación moderadas del Consejo, le impactó. En el momento en que se pronunció a favor de Megatron, podría haber sido tranquilamente Megatron. En la visión pública de Cybertron, Orion Pax y Megatron eran ahora los colíderes de un movimiento que realizaba explosiones a lo largo de Cybertron. No, Dijo, conocí a Megatron. Él no hizo esto, ni yo. Todos deben escuchar, todos deben entender. en su mente podía oír a Megatron decir: Ellos nunca entenderán porque no se molestan en entender. Mientras su situación sea mejor que la nuestra, la comprensión es lo último que quieren. Orion Pax esperaba que no fuese cierto. A su alrededor, Soundwave, Shockwave y otros tenientes de Megatron observaban. Un observador se hubiese dado cuenta de que no estaban muy felices de tener a un extraño tomando un papel tan activo. Orion Pax, de hecho, lo notó. Pensó que lo mejor que podía hacer era demostrar que era capaz. No le importaba ser el agrado de los lacayos de Megatron. Se preocupaba de ser respetado. Se preocupaba por la buena opinión de aquellos que merecían su opinión y de aquellos que creían que era lo correcto. En Six Láser sobre Cybertron, la montaña rusa favorita era la Plasma Curve. Las líneas de configuración completa extendían sus vigas de raíles magnéticos a lo largo de la montaña, llevando a los coches a velocidades y fuerzas gravitacionales adecuadas para dejar a los clientes suficientemente mareados y delirantes como para querer subir de nuevo. Había más de 70 de estas vigas, hundidas en la superficie de Cybertron y ancladas con tornillos soldados. Mientras que Orion Pax creaba el canal para la primera comunicación pública de Megatron, llegaba otra explosión de información a través de la red, mostrada a través de una pantalla gigante en el interior de la pirámide. 36 minicons, con sus chasis relucientes brillando a la luz deslumbrante de las señales y logos de la montaña, se esparcieron alrededor de las bases de las vigas. Formaban dos círculos concentrados, uno espaciado alrededor de las vigas exteriores y el otro agrupado cerca del centro del recorrido de la Plasma Curve. Por encima de los rieles, crujían debido al paso de los coches hacia la primera curva. Los cybertronianos que esperaban miraron arriba. Ignorando a los minicons, lo único en lo que pensaban era en su turno para subir a la montaña. Entonces, simultáneamente, los 36 minicons detonaron 36 bombas de fusión. La enorme estructura de acero de la Plasma Core se colapsó, derrumbándose en un destello de energía desatada y cybertronianos destrozados. En su choque contra el suelo, los cybertronianos subidos en la montaña, entrando en un contacto fatal con las altas energías electromagnéticas de la pista, explotaron como si ellos también hubiesen llevado bombas. Con esta imagen se difundió el discurso de Megatron, y Orion Pax supo que nadie lo escucharía. La verdad no importaba. Sin embargo, pensó: sí importa para mí. Lucharé por ella. Yo, quizás solo. Puedo hacer que se sepa la verdad. Tengo que volver a Ayakon, dijo Orion Pax. Megatron apretó su hombro. No te vayas enfadado, hermano. Lo que ha ocurrido era la voluntad de Primus. De lo contrario no hubiese ocurrido. Somos los buques de la voluntad de nuestro creador, ¿no crees? Tenemos nuestra propia voluntad, dijo Orion Pax. El código de Primus es lo que nos guía para saber cuándo tenemos o no que ejercerla. Los dos cybertronianos se miraron. Somos amigos, Dijo Megatron.
Haremos grandes cosas juntos, pero también debemos darnos cuenta de que una vez que ponemos las cosas en marcha, no siempre se desarrollan de acuerdo a nuestros planes. Esa también es la naturaleza del libre albedrío, ¿no? Lo es. Orion Pax admitió de mala gana, sintiéndose privado de alguna manera de la oportunidad de añadir un punto importante por la forma en la que Megatron había enmañado la discusión. Este era el don del gran orador. Megatron, el campeón gladiador, había conmovido a multitudes desde el principio de su carrera. Orion Pax, el secretario de datos sin igual, nunca lo había necesitado. Decidió entonces, y en aquel lugar, a prestar más atención y aprender sus propios recursos oratorios. Megatron no siempre podría hablar por él, o por sus ideas sobre el movimiento que encabezaban juntos. El emplazamiento central de Polyhex se extendía desde el costado de la antigua fortaleza Darkmaw. Una columna de magma se levantó desde el interior de Cybertron aquí, creando lo que algunos lugareños conocían como el estanque superior, en una caldera alrededor de la cual gran parte del Darkmaw fue construida. Usaban su inagotable fuente de calor para alimentar sus obras, que a su vez adornaban las habitaciones de las clases superiores. Lejos de las piscinas de fundición, algunos de los cybertronianos más aventureros de las clases altas construyeron sus moradas en el valle lado opuesto de Darkmaw. Eran amantes del arte, los diletantes, la alta sociedad que dibujaba la admiración de otras sociedades viviendo en áreas remotas y volando en su forma alternativa de fiesta en fiesta en las mejores ciudades de Cybertron. Entre medio de ellos y de la fortaleza misma, en la cima del valle, estaba la ciudad Polyhex. La bomba que estalló aquí destruyó una pared de acantilado que se derrumbó lentamente en cascada hacia el estanque inferior. Llevándose numerosas casas lujosas con ella. Fueron pocas las bajas, pero de importantes clases. Entre ellos estaba el renombrado artista Chromaton, que murió en medio de la creación de un modelo de proyección de Megatron, cuyo rostro había visto por primera vez en la red del día anterior. Megatron observó a Orion Pax partir. Hermano, Dijo, a sabiendas de que Orion Pax no podía oírle. Debes entender que yo no deseaba esto. El mundo se ve diferente desde el fondo de las fosas a como se ve desde la estantería en la sala de registros. Detrás de él, Soundwave y Shockwave permanecieron en silencio hasta que la gran puerta de la pirámide se cerró con un estruendo tras la salida de Orion Pax. Entonces, Soundwave dijo: Debo mantenerlo bajo vigilancia. Stanix era uno de los nodos radiales en la gran arquitectura de información que los cybertronianos llamaron durante gigasiglos la red. Alimentándose de los servidores centrales y de la gran base de datos de la sala de registros en Nayakon, cada nodo servía de copia de seguridad y punto de distribución para las comunicaciones que no necesitaban aprobación o aquellas que no se dirigían hacia los procesadores centrales. El nodo en sí fue construido en una cresta almenada en el borde oriental de la ciudad de Stanix. Por encima de él estaba el imponente fuerte Psyche, un lugar que servía de entrenamiento para las milicias del Consejo y los regimientos locales de defensa civil. Fue en el fuerte Psyche donde los primeros generales de la milicia concibieron la idea de formalizar las clases. Y fue en el fuerte Psyche donde una bomba destruyó la sede actual del juez de la milicia. Su nombre era Gauntlet. Se enorgullecía de la historia del lugar y de la historia de la milicia de Stanix. Era un creyente de las clases y nunca consideró una vida fuera de la clase militar, en la que fue canalizado apenas emergió del pozo de todas las chispas. Gauntlet
había observado las primeras comunicaciones clasificadas de Ayacon sobre este Megatron. Era uno más de esos insatisfechos de clase baja, intentando desestabilizar un sistema que había servido bien a Cybertron desde tiempos inmemorables. Esa era la opinión de Gauntlet. Esperaba que el Consejo llegase a la misma conclusión y tomasen acción directa contra el centro de delincuencia en el que se estaban transformando Kaon y las Tierras Malas. Esperaba con interés formar parte de aquellas acciones. El único arrepentimiento de Gauntlet en su existencia fue que no había participado en combates a gran escala. La bomba, llevada por un Minicon anónimo, detonó justo debajo de las plazas de los desfiles en Field Row, en la esquina noroeste del fuerte Psyche. Voló, y en esa esquina del fuente y del lado de la cordillera. Su pulso electromagnético causó una cascada de fallos en el nodo de la red, situado en el interior de la cresta. 183 cybertronianos murieron en la explosión. El derrumbe o los daños del pulso electromagnético a sus sistemas de procesamiento. Entre ellos estaba Gauntlet. Alpha Trion vio florecer los incendios a través de Cybertron. Aquella visión lo llevó cerca de la desesperación. Lo había visto antes. Ya había luchado en una guerra en Cybertron. Una guerra que enfrentó hermano contra hermano y amenazó la estructura del planeta y del universo. Ahora, al parecer, otra guerra igual se estaba acercando. Una pantalla mostraba información de lo que sucedía en Uraya, reiterando todo lo que se estaba viendo en todo el planeta. Escombros, restos, cuerpos destrozados y dañados. En la red se reproducía una voz anónima, atribuyéndose los ataques. En nombre de las clases bajas, los olvidados, los oprimidos, ahora mandamos nosotros. Orion Pax recorrió las Tierras Malas, a toda marcha, y estruendosamente, con regocijo, luchando en su corazón contra un presentimiento que no podía ignorar. Una vez que ponemos las cosas en marcha, no siempre se desarrollan de acuerdo a nuestros planes. Pero, ¿cuáles eran exactamente los planes de Megatron? No pienses así, se dijo. Megatron sabe cómo hacer las cosas a su manera. Orion Pax conocía otra manera. Los dos juntos conseguirían grandes cosas. Lo de hoy ha sido un paso en falso, un error. ¿Necesario? No quería pensar en sí, pero la lección indiscutible del día era que Megatron tenía la razón en una cosa. Muchos cybertronianos, por primera vez desde que salieron del pozo de todas las chispas, se estaban dando cuenta de que sus vidas no tenían que ser como había sido hasta ahora. Llegó a Ayacon y se transformó en protoforma. Cuando aún estaba en movimiento, corriendo por las calles enfrente de la sala de registros, Alpha Trion estaba esperándolo justo en la puerta, en la zona de recolección de datos. «Necesito consejo», dijo Orion Pax. Alpha Trion asintió la cabeza. «Necesitas más que eso». Ambos entraron.